Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de las tareas de la semana 3. Y en aquella tercera semana del segundo bimestre, como recordaremos, el capítulo se denominó Abascal y la contrarrevolución. Para esto es necesario recordar a qué nos referimos con el concepto de Abascal y a qué nos referimos con el concepto de contrarrevolución. Empecemos explicando el primero. Abascal responde al apellido del 38º de los virreyes del Perú, es decir, al virrey del Perú número 38. Este virrey había sido designado primero a tener algunos cargos importantes en lo que hoy es México, en ese momento llamado Virreinato de Nueva España, y luego había sido designado para ser virrey del Virreinato del Río de la Plata, con su centro de poder, con su capital en Buenos Aires. Sin embargo, el rey Fernando VII, que todavía, el padre de Fernando VII, el rey Carlos IV, que todavía no se imaginaba la crisis que empezaría dentro de poco en el reino de España, cambió la designación del Río de la Plata por el Perú. Esto, aunque hoy de repente no sea fácilmente demostrable y para algunas personas suene a algo increíble, sin embargo, designarlo como virrey del Perú tenía mucho significado. Significaba que España le estaba confiando a Abascal el cuidado del virreinato más importante de todo Sudamérica, desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, es decir, hasta el sur de Chile y de Argentina. La ciudad más importante era Lima, y Lima era la capital del virreinato del Perú. Entonces, al designar a Abascal como virrey del Perú, se le estaba confiando la protección de el territorio más importante que tenía España en estas tierras. Sin embargo, el capítulo también se denomina Abascal y la contrarrevolución. ¿Por qué se dice contrarrevolución? Y es que, como ustedes recordarán, en el año 1808 empezará una catástrofe, una crisis enorme a nivel político en España. Ya lo hemos repasado muchas veces. Napoleón Bonaparte, intentando invadir Portugal, cruzará por España, pero decidirá también invadir y quedarse en España. Ante eso, tanto el rey padre Carlos IV como el rey hijo Fernando VII se reúnen con Napoleón. Napoleón los obliga a abdicar, es decir, a dejar la corona, y le da la corona a su hermano. Es decir, Napoleón le da la corona a José Bonaparte. Los españoles ante esto protestan, se rebelan, empieza la guerra de independencia española y América, la América española, también se solidariza con el rey Fernando VII, que estará preso por muchos años en Francia. Ante esto, en América, en un inicio, comienzan a nacer juntas que eran fieles a Fernando VII, pero luego algunas de ellas, las más insatisfechas con el gobierno español en América, comenzarán a cambiar sus intereses y terminarán siendo independentistas. Precisamente ante estos primeros brotes independentistas, revolucionarios, rebeldes, es que Abascal tendrá la capacidad enorme de controlar a todas estas primeras inquietudes. Por eso es que el capítulo se llamaba Abascal y la contrarrevolución, porque Abascal tuvo la capacidad política y militar represora de poder acallar a todos aquellos revolucionarios de la primera hora. Y es por eso que se dice que es por Abascal que la independencia de América del Sur terminó atrasándose 10 años más. Posiblemente nuestros países hubieran logrado independizarse ya en 1808, en 1809, pero como sabemos, nuestros países comenzarán a obtener su independencia a partir de 1818, y en el caso específico del Perú, recién se proclamará la independencia en 1821 y se sellará la independencia con la batalla de Ayacucho recién en 1824. ¿A quién se debió ese retraso de más de una década? Pues al virrey Fernando de Abascal, que precisamente va a gobernar el virreinato del Perú en una época muy laberintosa, en una época muy alterada, porque él será el virrey entre los años 1806 a 1816. Cala casi exactamente con los años de la terrible crisis que vivió España contra los franceses. Muy bien, chicos, entonces, habiendo hecho este refresco mental, te pido que me prestes mucha atención para poder desarrollar satisfactoriamente nuestro
tema, las preguntas que nos presenta el libro. Empecemos entonces. Nos pide analizar la siguiente imagen que vemos en nuestra pantalla y completar un cuadro. Como ustedes ya saben, los gráficos que yo les presento no son idénticos a los del libro, pero me parece que se dejan entender en su concepto y sobre todo en su desarrollo. Antes de pasar a responder el cuadro, te quiero recordar que las palabritas claves que tenemos ahí por rellenar en cada uno de los casilleros responden a las siguientes ideas. Por ejemplo, cuando se dice campañas, el libro se está refiriendo a las acciones militares que emprendió Abascal con la intención de aplacar, de disminuir o de eliminar cualquier tipo de antojo revolucionario. Sobre todo los primeros intereses revolucionarios que empezaron en el Río de la Plata, es decir, que salían desde lo que hoy llamamos Buenos Aires. Por eso es que Abascal va a tener una acción militar no solo en el virreinato del Perú. Abascal se va a tomar, digamos, poderes que no le correspondían y va a terminar teniendo acciones militares incluso en otros virreinatos, como por ejemplo en el virreinato del Río de la Plata, cuando invade el Alto Perú, que hoy se llama Bolivia, y que en ese momento pertenecía a ese otro virreinato, o por ejemplo cuando invade Quito, que en ese momento pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Incluso Venezuela va a tener complicaciones en sus puertos marítimos porque Abascal se va a poner de acuerdo con los capitanes generales de Venezuela y, como ya sabemos también, Abascal llegará a Chile y tomará decisiones con respecto a esta capitanía general y la devolverá al Perú teniendo total control sobre Chile. Es decir, Abascal no se redujo al Perú, sino que tuvo acciones más allá de las fronteras de su propio virreinato. ¿Por qué Abascal decidía sobre casi todo Sudamérica? Porque recuerden que el rey de España estaba preso. Así que él, en el nombre del rey de España, hacía todas las acciones que le parecían correctas para mantener el poder de España aquí en América. Así tenga que sobrelimitarse, extralimitarse, es decir, ir más allá de su propio poder. Luego, el recuadro nos presenta otra palabra, que es patriotas. Con esto nos estamos haciendo referencia a los rebeldes que luchaban pro independencia, es decir, que estaban a favor de la independencia. Luego el recuadro nos señala la palabrita realistas. En este caso vamos a poner el nombre de los generales que participaban en el ejército virreinal, es decir, el ejército que obedecía a el virrey Abascal. Y por último nos pide que pongamos el resultado, si es que es una victoria o una derrota, dependiendo para cada quien. Es necesario especificarlo. De esa manera empecemos a analizar la imagen, pero también a responder nuestro recuadro. Empecemos de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha, respondiendo cada uno de los conceptos que nos presenta el libro. Es decir, de la siguiente manera, empecemos por las campañas. Hablemos de la campaña de Quito, es decir, cuando el virrey Abascal se enteró que en América prontamente, ya en 1809, nacía una primera junta, una junta de gobierno que en ese momento declaraba fidelidad a Fernando VII. Sin embargo, a Abascal eso no le gustó, porque él decía que no era necesario que existan juntas de gobierno aquí en América, porque para eso estaban los virreyes, representando al propio rey. Por eso es que Abascal siempre tuvo un ojo encima de la Junta de Quito, y cuando vio que la Junta de Quito comenzaba a tomar muchas decisiones con mucha autonomía, es decir, con mucha libertad, sin necesidad de consultar a ningún virrey ni a ninguna autoridad española, Abascal procedió a invadirla. Pero Abascal no solamente tuvo una acción sobre Quito, sino que tuvo más de 3 acciones sobre Quito. Por eso es que ponemos que la campaña o las campañas de Quito duran entre 1809, en donde se crea la Junta de Gobierno de Quito, hasta 1812, en donde es completamente aplastada esta junta. Los patriotas estaban representados, el líder máximo de los patriotas, por Francisco García Calderón, un personaje muy importante en la historia de Ecuador, del país vecino del norte, hoy llamado Ecuador. El general que peleaba a favor de el virrey Abascal era el general Toribio Montes. Y como ya sabemos o podemos intuir, la victoria fue una victoria realista.
Recuerden ustedes que en historia, cuando se habla de realistas, se refiere a la palabra real, pero la palabra real no estamos haciendo referencia a algo que exista, sino estamos haciendo referencia a su origen de la palabra, y la palabra real proviene de la palabra rey. Así que cuando decimos victoria realista, es la victoria del ejército virreinal que responde a los intereses de la corona de España. Es decir, perdieron los rebeldes, ganaron las autoridades del virreinato. Siguiente campaña, la campaña del Alto Perú. Hoy es un país independiente llamado Bolivia, hace ya casi 200 años, pero por mucho tiempo se conoció a lo que hoy se llama Bolivia como el Alto Perú. Hay una primera campaña en el Alto Perú que es en el año 1811. Allí hay un patriota que no nació en el Alto Perú, sino que nació en Buenos Aires, llamado Juan José Castellí. Y Juan José Castellí, junto con su hermano y junto con muchos otros rebeldes, pasaron a la acción armada, es decir, comenzaron a construir, comenzaron a organizar, para ser más exactos, ejércitos irregulares, guerrillas, que comenzaban a atacar a algunos puestos militares que pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Una vez que Abascal se enteró de esto, se enteró que en el Río de la Plata, allá al sur, visto desde Lima, claro, allá al sur, comenzaba a agitarse la situación. Abascal no dudó en ningún momento y no le importó que el Alto Perú, desde 1776, ya no pertenezca al Perú. Curiosamente, el Alto Perú había pasado a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, pero poco le importó porque Abascal fue a invadir junto con su general favorito por muchos años, que era don José Manuel de Goyeneche, y obviamente aplastaron a los rebeldes. Como podemos intuir, nuevamente es una victoria realista, es decir, victoria de Abascal. Miren, hasta este momento estamos diciendo que Abascal tiene una victoria en Quito, que pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Virreinato de Nueva Granada que hoy podríamos decir que significaba, con los países actuales, significaba Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Es decir, Abascal había ido a otro territorio y había obtenido una victoria. Ahora Abascal había ido a territorio del virreinato del Río de la Plata y había obtenido otra victoria. Hablemos ahora de la campaña de Chile. Chile era una capitanía general, ahí no había un virrey, ahí había un capitán general, es decir, la máxima autoridad era un militar, y en teoría Chile pertenecía al virreinato del Perú. Sin embargo, por la distancia geográfica, Chile siempre se gobernó prácticamente por sí solo. Chile siempre tuvo autonomía en sus decisiones. Pero Abascal, sabiendo que Chile oficialmente pertenecía al territorio peruano, cuando se enteró que comenzaron a surgir rebeldes en Chile en coordinación con los rebeldes bonaerenses, es decir, con los rebeldes de Buenos Aires, liderados por su máximo líder, Bernardo O'Higgins, patriota chileno que luego va a ser el padre de la patria del país hermano del sur. Abascal mandó a un capitán llamado Mariano Osorio y obviamente obtuvo otra victoria más. Como podrán ya intuir y estar seguros para este momento, todos los resultados son victorias a favor de Abascal. Precisamente por eso es que decíamos al inicio de este video que Abascal es conocido como el virrey que atrasó la independencia de nuestros pueblos. Sin embargo, Abascal tuvo un final, es decir, el gobierno de Abascal tuvo un final que fue en el año 1816, en donde el rey Fernando VII, que ya había regresado a España, le pidió que regresara también a España para que, bueno, pase los últimos años de su vida viviendo sobre todo como se lo merecía, porque ya había dado un excelente servicio a la corona española. Y precisamente Abascal va a ser sustituido por uno de sus generales, y ese general va a ser el que tenga protagonismo en esta última campaña que vamos a mencionar, la segunda campaña sobre el Alto Perú, que se va a desarrollar en 1815. Allí ahora un patriota del Alto Perú llamado José Rondó se va a poner de acuerdo una vez más con los rebeldes bonaerenses que nunca cesaron, nunca dejaron de intentar llegar al Perú, y como ya sabemos, el general que terminará llegando al Perú será el general José de San Martín, pero años después. Plantaban muchos problemas, plantaban y planteaban muchos problemas para Abascal. Por eso es que Abascal decidió
utilizar los servicios militares de un señor que había llegado, un general que había llegado recién de España, enviado por el rey Fernando VII, llamado Joaquín de la Pezuela. Joaquín de la Pezuela se va a poner a órdenes de Abascal y Abascal lo va a enviar al Alto Perú, es decir, hoy a Bolivia. Y luego de 3 batallas consecutivas, Joaquín de la Pezuela conseguirá la victoria para el bando realista, es decir, consiguió el resultado que Abascal quería, porque Abascal no hubiese aceptado otro tipo de resultado. Si es que Joaquín de la Pezuela fallaba, simplemente Abascal lo cambiaba por otro general hasta posiblemente obtener una victoria más. Y para gloria de Fernando de Abascal y para gloria de España en ese momento, Fernando de Abascal fue premiado cesando sus actividades en 1816 y disfrutando de sus últimos 5 años de vida allá en su patria, sobre todo y también con el favor del rey. Fue muy engreído por el poder real, por el poder del rey, y pasó sus últimos años viviendo bastante relajadamente y olvidándose de todos los problemas que le había presentado el Perú en su momento. Precisamente el siguiente virrey, el virrey 39, será Joaquín de la Pezuela. De esta manera, chicos, espero que hayamos podido entender un poco más por qué este virrey apellidado Abascal dio honor y dio nombre a lo que en nuestro capítulo se llamó Fernando de Abascal y la contrarrevolución. Es decir, él supo aplacar, él supo disminuir o eliminar todo rastro de rebeldía durante su gobierno. Pero como sabemos también, luego los rebeldes comenzarán a avanzar tanto en la corriente libertadora del norte como en la corriente libertadora del sur hasta llegar a Lima, porque era necesario liberar Lima para poder liberar todo Sudamérica. Nosotros nos estaremos encontrando prontamente en la solución de nuestra actividad emprendedora número 4. Muchas gracias. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la clase número 4, de la semana número 4. Y como ustedes recordarán, aquella cuarta semana del segundo bimestre se trató sobre las conspiraciones criollas. Recordar primero que una conspiración no es necesariamente un acto, no es todavía una actividad, no es algo que se concrete de manera material. Una conspiración es planear, es una idea, es urdir un plan, una estrategia para llevar a cabo. Sin embargo, como ya sabemos y venimos hablando desde la clase anterior de Fernando de Abascal, todas estas conspiraciones dirigidas por miembros de la clase criolla, es decir, por aquellos descendientes de españoles que vivían aquí en América, serán aplacadas, serán controladas por Fernando de Abascal de manera casi inmediata. Solamente una de aquellas conspiraciones tendrá una actividad bastante bien organizada y precisamente se pondrá en contacto con los rebeldes que venían desde Buenos Aires y entablará comunicación con el general José de San Martín y terminará teniendo efectos positivos para la independencia del Perú. Sin embargo, también es necesario recordar que estos conspiradores no son los héroes de nuestra independencia. Hay que aprender a diferenciar los conceptos. Los conspiradores son aquellas personas que intentan tener algún grado de confrontamiento, de enfrentamiento con el poder español. Como ya sabemos, los héroes de nuestra independencia vinieron algunos desde Buenos Aires y otros vinieron desde Caracas. Entonces, los héroes de la independencia son aquellos que lograron materializar, lograron hacer efectiva nuestra independencia. Sin embargo, tanto los conspiradores como más adelante los rebeldes que llegaron a hacer rebeliones criollas, sin embargo, sí son importantes en nuestra historia. ¿Por qué? Porque demuestran que en el Perú, aquí mismo, también hubo mucho interés por la independencia. Si bien la mayoría de las personas quería seguir siendo parte del reino de España, estos conspiradores y más adelante los rebeldes criollos van a demostrar que al igual que en Caracas o que en Bogotá o que en Buenos Aires o que en Chile, aquí también en el Perú, ya sea en Lima o en las provincias, también se hablaba de la independencia y también comenzó a plantearse la posibilidad de separarnos por completo de España. Entonces,
habiendo recordado qué cosa es una conspiración, procedamos a responder lo que nos plantea nuestro libro. En este caso, nos plantea una línea de tiempo sobre el desarrollo de las conspiraciones criollas. No es nada complicado. Y luego, en la última parte, el libro nos da un texto muy pequeño para poder responder dos preguntas. Así que yo estoy seguro que esto es pan comido para todos nosotros y simplemente vamos a poner el nombre de aquellas conspiraciones criollas que lamentablemente no tuvieron algún resultado satisfactorio para los planes que buscaban. Aquí observamos a los criollos reuniéndose posiblemente de noche, posiblemente a hurtadillas, es decir, a escondidas, porque como sabemos, intentar hacer alguna actividad contra el poder español y sobre todo en Lima era ponerse la soga al cuello. Aquí estaba el máximo poder español. Empecemos entonces hablando de los conspiradores llamados los fernandinos. Son aquellos miembros o aquellos estudiantes de la Escuela de Medicina de San Fernando. Allí tenían un rector, es decir, un director, y ese director era don Hipólito Unanue y Pavón. Este personaje, que era uno de los ilustrados de Lima, era una de las personas más cultivadas, más inteligentes, más sabias de todo el virreinato del Perú y de toda la América española, en su momento había trabajado muy cercano a los virreyes, había sido asesor de virreyes. Sin embargo, con el tiempo comenzó a convertirse en una de las personas que defendían la idea de la patria, y él lo que hacía era hablarles de todas estas ideas a sus alumnos, y como ya sabemos, la juventud, siempre rebelde, adoptó todas estas ideas y comenzaron a planear algunas actividades contra el poder español, es decir, contra el poder en ese momento que estaba en manos del virrey Abascal. Pero el virrey Abascal rápidamente terminará destruyendo estos anhelos, estos sueños de aquellos jóvenes rebeldes, y terminará castigando, entre comillas, a Hipólito Unanue, enviándolo primero a Panamá y luego enviándolo a España. Pero como sabemos, Hipólito Unanue regresará de España aún más convencido del valor de la patria. Ahora, esta conspiración se dio entre los años 1808 a 1809. En 1810 tiene motivo otra conspiración, que es la de los oratorianos. Tiene la característica que, como su propio nombre lo indica, estas reuniones secretas se llevaban a cabo en el convento de San Felipe Neri, San Felipe de los oratorianos, es decir, de sacerdotes que se reunían para la oración. Y ellos van a poner como lugar de encuentro este convento de San Felipe Neri, y tiene otra característica muy importante, y es que aquí se reunían personas no estudiantes, como habíamos hablado en el caso de los fernandinos, sino se reunían personas de alta alcurnia, es decir, personas con muchos privilegios, los criollos nobles. Se reunían condes, se reunían duques, se reunían marqueses, que ya comenzaban a tener algún interés por desprenderse de España. Pero como también habíamos observado en su momento, Abascal lo que hizo fue inaugurar un servicio público. Ese servicio público se llamó serenazgo, y el serenazgo comenzó a utilizarlo como servicio, o mejor dicho, como actividad de espionaje. Por eso es que Fernando de Abascal comenzó a mandar, entre comillas, muchos serenos para cuidar las calles del convento de San Felipe Neri, pero lo que hacía en verdad era ir descubriendo quiénes eran los que se reunían en estos encuentros secretos, y de esa manera Fernando de Abascal se enteró quién era quién dentro de esas reuniones y fue llamándolos uno a uno a Palacio de Gobierno. De esta manera, como podrán entender, una vez que te reúnes con el virrey y te da algunos consejos, es mejor dejar de lado tus ánimos revolucionarios. Muy bien, de esta manera termina la conspiración de los oratorianos, y empezará en 1811 hasta 1815 hay un interés nuevamente en muchachos muy pequeños. En este caso podríamos hablar casi niños, adolescentes, de el colegio de San Carlos, lo que hoy se llama la Casona Vieja de San Marcos, que está en el Parque Universitario. Allí, dirigidos por Toribio Rodríguez de Mendoza, los muchachitos comenzaron a compartir libros prohibidos que no se entienda prohibidos como los de hoy, sino prohibidos en esa época significaban de ideas revolucionarias, políticas.
¿De dónde conseguían los muchachos de 14, 15 o 16 años los textos prohibidos, los textos liberales que hablaban de libertades, de derechos, etcétera? Pues se los daba su propio director. Qué buen director, ¿verdad? Toribio Rodríguez de Mendoza, cura. Sin embargo, por más cura que era uno de los primeros convencidos en la necesidad de que este virreinato se convierta en una patria independiente. Abascal nuevamente se entera de todas estas acciones y lo que hace es visitar el colegio. Así como que hoy día, por ejemplo, el presidente de la República visitara algún colegio, pues lo mismo. Abascal propuso ir a visitar y en el discurso que dio, Abascal frente a los alumnos y frente al director Toribio Rodríguez de Mendoza, sin hablar directamente del tema, dio a entender que estaba enterado de todo y que mejor era dejar la cocina tal cual como se encontraba. Si me entienden, ¿verdad? Dejar las cosas tal cual habían avanzado hasta ese momento y que se olviden de todos aquellos sueños rebeldes que comenzaban a tener los muchachos. Sin embargo, aunque Abascal destituyó a Toribio Rodríguez de Mendoza y dejó de ser el director de este colegio, sin embargo, Toribio Rodríguez de Mendoza ya había sido director de esta escuela por más de 30 años y en toda esa cantidad de tiempo ya había formado en años anteriores a muchos jóvenes que más tarde terminarán convirtiéndose en héroes de la independencia, cada cual en su propio país e incluso muchos de ellos ayudando a la propia independencia del Perú. Por ejemplo, un tal Bernardo O'Higgins, padre de la patria de Chile, estudiará en el Colegio San Carlos dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. O otro de los grandes fundadores de la patria de Ecuador, apellidado Ormeño, también terminará independizando su país y colaborando con la independencia del Perú. Así de importante era este colegio y así de importante fue la acción de Rodríguez de Mendoza. Entre 1815 y 1818 tuvo lugar la conspiración de los abogados. Fernando de Abascal, entre tantas cosas que inauguró, que fundó y que hizo, creó también el Colegio de Abogados de Lima. Dicho sea de paso, esa institución existe hasta el día de hoy. Hoy tiene su sede en San Isidro. Sin embargo, en ese momento estaba en el centro de Lima, muy cerca al Palacio de Gobierno, pero curiosamente, aunque esta institución la creó, la fundó Abascal, ahora los abogados comenzarán a trabajar por la independencia. Y como ya saben ustedes, los abogados trabajan con las leyes, pero no solamente con las leyes tal cual están escritas, sino que los abogados interpretan la ley. Por lo tanto, los abogados rebeldes comenzaron a interpretar conceptos como independencia, conceptos como patria, conceptos como Perú mismo, peruanidad, y comenzaron a darle un valor legal. Esto no le gustó, obviamente, a Abascal y mandó a reprimir, mandó soldados al local de los abogados de Lima y obviamente muchos de ellos, intentando salvar, si no su libertad, su propia vida, dejaron estos anhelos de independencia. Sin embargo, hablando de la última de las conspiraciones, que es la de los copetudos, tendremos que mencionar al líder de estos jóvenes copetudos precisamente, es decir, jóvenes muy bien posicionados, eran hijos de la aristocracia limeña, hijos de condes, hijos de duques, pero que ya tenían dentro de su cabeza, dentro de su cerebro, las ideas bastante fijas con respecto a la libertad del Perú. Por eso es que el líder de los copetudos, que era José de la Riva Agüero, terminará uniéndose, terminará teniendo contacto con el general José de San Martín, que venía desde Buenos Aires, y terminará trabajando para él como espía y diciéndoles en qué puertos deben a qué puertos deben llegar y qué puertos deben tratar de esquivar. Eso ayudó mucho a que San Martín luego llegara al Perú y una vez que se proclamara la independencia del Perú, termine favoreciendo también a José de la Riva Agüero, reconociéndolo como uno de los padres de la patria. Dicho sea de paso, José de la Riva Agüero, años después, dará un golpe de Estado y se transformará oficialmente en el primer presidente de la historia del Perú, nacido aquí mismo en Perú. Muy bien, chicos, de esta manera hemos completado esa parte de las preguntas de nuestro libro y a continuación nos presenta un texto muy sencillo, muy corto, en el que nos cuenta cómo Nicolás Maduro, el dictador venezolano, desde que asumió el poder en el 2013, comenzó a tener muchas ideas de conspiraciones a su alrededor.
La diferencia es que el libro no le llama conspiraciones, le llama complot. ¿Qué significa un complot? Un complot es una actividad, digamos, una actividad en la que uno se pone de acuerdo para tratar de dañar a otra persona. Eso es lo que nos pregunta el libro en su segunda pregunta, pero empecemos por la primera, que nos dice cuáles son las denuncias que realiza o realizaba Maduro desde un inicio. Y responderemos de la siguiente manera. El dictador venezolano denunció desde el inicio de su gobierno, es decir, desde el 2013, que había un gran número de complots a su alrededor, ya sea la oposición venezolana, ya sean los Estados Unidos, ya sean los grandes empresarios, en fin, siempre un dictador, siempre, chicos, chicas, esto ténganlo en cuenta, siempre un dictador ve enemigos a su alrededor, mil enemigos a su alrededor, todos son malos, menos él, obviamente. El dictador siempre cree, pues, que es un iluminado, que trae las soluciones, aunque la realidad diga exactamente lo contrario. Y por último, el libro nos pregunta, según el texto, ¿qué sería un complot? Podemos poner lo siguiente, es un acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si es ilícito, es decir, si se sale de la legalidad para perjudicar a otra persona. En este caso, Maduro, que es el dictador, y él cree que es la ley, él cree que es el poder y que es el mismísimo hijo de Dios, pues obviamente cualquier otra actividad de otras personas él considerará que está fuera de la ley. Y como está fuera de la ley, pues obviamente habrá que reprimirlo, habrá que atacarlo, ¿no? El complot es esa organización para tratar de dañar a alguien, en este caso para tratar de dañar al dictador y de liberar, como en algún momento llegará, la libertad para Venezuela. Muy bien, chicos, de esta manera hemos respondido a las preguntas de nuestro libro y espero que nos encontremos prontamente para seguir respondiendo a lo que plantean las actividades emprendedoras o seguir revisando los temas de nuestro libro. Muchas gracias.